Hola, que el Señor les bendiga a todas y a todos los que nos estén viendo. Es una bendición poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Si tienen Biblia a la mano o si tienen su celular, vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice de la siguiente manera: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo Lidia, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Y bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Uno de los pasajes más representativos cuando hablamos de la mujer es sin lugar a dudas Proverbios 31:10. Creo que la mayoría nos lo sabemos. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. El resto del capítulo 31 de Proverbios nos habla de muchas cualidades de esa mujer virtuosa, pero puede llegar a sentirse un tanto abrumador, ¿no? Porque honestamente es un estándar difícil. ¿Quién puede cuidar la familia, tener una empresa, tejer, cocinar, cuidar los negocios, cuidar la parcela y aparte estar siempre bella, ¿no? O sea, es así como que imposible. Entonces puede ser que veamos eso como un estándar de perfección inalcanzable, ¿no? De hecho, hasta parece una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde se encuentra? No existe, no hay. Pero no es esa la intención del pasaje. Yo creo que el pasaje de la mujer virtuosa no está ahí para ponernos un estándar de perfección inalcanzable, sino para describir las cualidades de una mujer de Dios. Yo quiero, el día de hoy, no vamos a repasar las cualidades de una mujer virtuosa porque eso ya se hizo. Puedes, de hecho, checarlo en algunos de los videos previos de este canal, pero sí quiero dejar en tu corazón una idea muy clara. Ser una mujer virtuosa no es igual a ser una mujer perfecta. Aún con las imperfecciones que como seres humanos todos tenemos, Dios quiere usar tu vida de una manera increíble para bendecirte a ti, para bendecir a los que te rodean y para edificar el reino de Dios. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre la vida de Lidia, aprenderemos algunas cuestiones acerca de ella y vamos a ver a una mujer virtuosa, real, de carne y hueso. Y esa es la lección que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, primero vamos a aprender un poquito de ella. Lidia era de la ciudad de Tiatira. Esta ciudad estaba ubicada en el distrito de Lidia, en el lado occidental de Asia Menor. No es una ciudad muy conocida, Tiatira, aunque sí se le escribe una carta en el libro de Apocalipsis. Es una de las 7 iglesias a las que se les envió una carta. Es posible, muy probable, que el nombre de Lidia se originara como una frase descriptiva. Recuerda, ella era de la región de Lidia, entonces a lo mejor el nombre hacía referencia a eso, ¿no? La señora de Lidia, y así se le empezó a llamarnos, la señora de Lidia, hasta que se le terminó diciendo Lidia, y la conocemos entonces por ese sobrenombre. La Biblia ni siquiera nos da el nombre correcto de ella. Lidia había salido de la ciudad de Tiatira, que estaba al otro lado del mar Egeo, y había radicado en Filipos. Cruzó el mar para establecerse en la ciudad de Filipos, donde se dedicaba a la venta de telas de púrpura. El tinte de púrpura se aplicaba a la tela de lino fino. El lino fino de por sí era una tela de alta calidad, pero todavía se le aplicaba un tinte púrpura. Este tinte se obtenía de la secreción de unos moluscos que viven en la parte oriental del mar Mediterráneo. Para obtener 1 gramo de tintura púrpura se requerían 8,000 moluscos. Era mucho trabajo, entonces producir estas telas púrpura era un producto artesanal y caro. O sea, era un producto de lujo al alcance solo de las personas más ricas y poderosas. Entonces, estas vestimentas eran usadas por emperadores, por los senadores, por la gente en las más altas esferas de la sociedad. Podemos concluir entonces que Lidia pertenecía a la clase de comerciantes ricos, adinerados. Podemos pensar que tenía una boutique de lujo y atendía a la gente más eminente de la ciudad, se codeaba con los más grandes, y eso puede explicar que tenía una casa grande y recursos suficientes económicamente hablando.
Eso es lo que la Biblia nos dice de Lidia. Desconocemos muchas otras cosas, pero eso es lo que tenemos acerca de su vida. Ahora, ella tenía unas cualidades muy interesantes. Como mujer virtuosa, te decía hace rato, era una mujer con extraordinarias cualidades. Por ejemplo, era una mujer emprendedora, porque se atrevió a entrar en este negocio. No sé si era un negocio heredado o no, pero siendo mujer se atrevió a tomar las riendas de un negocio de alta calidad y de ingresos muy fuertes. Entonces también era decidida y valiente. Salió de su ciudad, salió de su región y se fue a establecer en una ciudad importante del imperio, Filipos, para establecer su negocio. Era valiente Lidia, era una gran administradora, obviamente, para poder manejar recursos, dinero. Era una mujer que tenía una capacidad para relacionarse con las personas y establecer buenos contactos, pero también era una mujer de oración, porque Pablo dice que se dirigieron a una ciudad, a una región de la ciudad de Filipos, donde la gente se reunía a orar y Lidia estaba ahí. Era una mujer de oración. También el pasaje nos dice que era una mujer que adoraba a Dios. Interesante que aunque era gentil, ella adoraba al único y verdadero Dios. Tenía un corazón sensible a la voz de Dios, porque el pasaje nos muestra que Lidia dispuso su corazón para aprender lo que Dios quería decirle. Era alguien sensible a la voz de Dios y también obediente, porque cuando escuchó el mensaje, creyó en el mensaje e incluso estuvo dispuesta a bautizarse en el momento en el nombre de Jesucristo. Lidia también usó los recursos materiales que tenía para la obra de Dios, porque le dice a Pablo y a sus acompañantes: váyanse a hospedar a mi casa. Y les insistió, los presionó al punto de: si ustedes creen que soy cristiana, váyanse a dormir a mi casa, váyanse a hospedar en mi casa. Y obviamente ellos terminaron cediendo. Usó su casa, una casa bella y grande muy posiblemente, para que los misioneros pudieran establecerse y seguir predicando una temporada en la ciudad de Filipos. Era generosa, porque no solamente les hospedó, sino muy probablemente les dio alimentación. Y no solamente a ellos, sino que a la gente que empezaba a congregarse en su casa para escuchar la palabra de Dios. Todas esas cualidades tenía Lidia: valiente, emprendedora, motivada, espiritual, de oración, adoradora, sensible a la voz de Dios, obediente a la palabra. Era una mujer con grandes cualidades, pero no era perfecta. No era así como que el clímax de la perfección. ¿Por qué digo que no era perfecta? Porque no nos hablan, por ejemplo, de sus cualidades y dones espirituales. No hay una lista de que tenía el don de profecía, no era una mujer incluso que predicar o que fuera una gran para enseñar la palabra de Dios. No vemos a Lidia al mismo nivel que Priscila, que María, que algunas grandes mujeres del Nuevo Testamento. No resaltó como evangelista. No se vuelve de hecho a mencionar su nombre en el relato bíblico más que en esos 3 cortos versículos. Es más, quizás tú ni siquiera habías escuchado el nombre de Lidia de Tiatira antes de esta reflexión. No era perfecta, no era una gran influidora, no era alguien sin defectos, no era famosa, no era popular, no era perfecta, pero eso es lo interesante, ¿no? Que en medio de la imperfección tenía grandes cualidades que le hicieron una mujer virtuosa y clave en el desarrollo de la iglesia en los primeros tiempos. Al abrir su casa, de una manera quizás hasta inconsciente, permitió que naciera la iglesia de los filipenses. ¿Te suena ese nombre? Yo creo que sí, porque tenemos una carta en nuestra Biblia que está dirigida precisamente a ellos. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Una carta donde encontramos muchos de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el himno de la humillación de Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se encarnó para morir por ti y por mí. Pasajes como el de prosigo a la meta, no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, o el más conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta de Pablo a los filipenses llegó a nosotros porque Lidia abrió su hogar para que ahí se estableciera una iglesia. Qué interesante, ¿no? No era una mujer perfecta, no era así como que el prototipo o el concepto que nosotros esperaríamos de una mujer de Dios. Era una mujer normal, pero que estuvo dispuesta a usar lo que Dios le había dado para extender el reino de Dios. De una manera consciente, de una manera decidida, de una manera dispuesta. Ella usó lo que tenía en sus manos, usó sus cualidades para extender el reino de Dios. Y por eso yo te hablo hoy de ella.
Fue una mujer virtuosa, no perfecta, sino una mujer virtuosa de carne y hueso. Y es que la lección que nos queda de esto es que a veces pensamos que para servir a Dios, para marcar una diferencia, para ser instrumentos en las manos de Dios, necesitamos un estándar de perfección, ¿no? Pensamos que Dios no nos puede usar porque no tenemos tantas cualidades, no tenemos un gran carácter, no tenemos el porte físico, el carisma, o no tenemos una dotación completa de dones espirituales. No somos como fulano, no somos como sutano, no nos parecemos a... Y nosotros mismos nos descalificamos. No soy perfecto, entonces yo creo que Dios no me quiere usar. No soy perfecta, Dios no me quiere usar. Nunca voy a llegar a ser una mujer virtuosa. Y esas ideas rondan en nuestra cabeza, pero no es así. Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los llamados. Dios perfecciona y va obrando en tu vida y te va ayudando a crecer conforme Él te llama y conforme tú estás dispuesta a usar lo que tienes para la gloria de Dios. Sí es cierto que tenemos que aspirar, obviamente, a crecer, a madurar. Tienes que esforzarte para ser cada día mejor, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de tu vida, como Lidia, ¿no? Era una mujer espiritual, pero también era una mujer decidida, valiente, emprendedora. Tienes que crecer en todas las áreas de tu vida, pero Dios es el que te va a ayudar a marcar una diferencia, a ser una bendición para el reino de Dios, si estás dispuesta a usar lo que tienes en la mano. Yo te invitaría, ya para terminar, a que te mires en un espejo. No literalmente, sino metafóricamente, ¿no? O sea, mírate, analízate, haz un análisis de tu vida, mira lo que tienes en las manos, mira lo que Dios te ha dado. Si te miras al espejo no vas a ver a alguien perfecto, pero tienes muchas cualidades. Quizás en el reflejo de lo que ves en el espejo no ves a una mujer perfecta, pero déjame decirte que ahí se ve una mujer virtuosa porque Dios te ha dotado de talentos, de dones, de cualidades, de ideas, de dones espirituales, de tantas cosas Dios ha puesto en tus manos y que espera que las pongas a trabajar. Dios quiere usar tu vida, sé obediente, usa lo que tienes y ánimo. Que tu vida, así como la de Lidia, pueda marcar la diferencia y que dentro de muchos años la gente pueda hablar de ti y recordarte. ¿Sabes? Fulana o sutana no fue perfecta, pero fue una mujer de Dios, una mujer virtuosa que marcó la diferencia en su generación. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú no buscas perfección, tú buscas gente dispuesta a dar su vida para ti. El caso de Lidia nos muestra, Señor, un ejemplo real, un ejemplo de carne y hueso de una mujer virtuosa. Sin necesidad de ser perfectos, sin necesidad de que mis hermanas sean perfectas, podemos ser instrumentos útiles en tus manos. Yo te pido que cada una de las que están escuchando este mensaje puedan entender esa sencilla idea, Señor. Ser virtuosa no significa ser perfecta. No tienen que ser perfectas para ser usadas por ti. Así como son ahora, con los dones y talentos y lo que ya tienen en las manos, tú quieres usarlas y tú quieres marcar la diferencia. Tú quieres bendecir nuestra iglesia, tú quieres bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir su economía, porque ellas son mujeres virtuosas. Tal como dice tu palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo creo que hoy mismo están escuchando este mensaje muchas mujeres virtuosas porque son tus hijas. Te agradezco por cada una de ellas y te pido que les ayudes a crecer. En el nombre de Jesús. Amén.